Hello everyone, how are you? ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a trabajar con Present Simple Negative Form. Bien, tenemos que saber que para formar la Negative Form del presente simple vamos a necesitar dos auxiliares, two auxiliaries. Vamos a usar do o does. Esto va a depender del sujeto o pronombre que tengamos en la oración. Vamos a usar entonces do o does y not. ¿Cuándo usamos do? Do lo vamos a usar cuando el sujeto o el pronombre sean equivalentes a I, you, we, they. Y does lo vamos a usar cuando el sujeto sea equivalente a el pronombre he, she, it. Y el not es el auxiliar que nos va a indicar que la oración está en negativo, ¿sí? Entonces, do para I, you, we, they, does para he, she o it. Ahora, cosas a tener en cuenta con respecto a does. Cuando usemos el auxiliar does, el verbo va a quedar en infinitivo. Y ustedes se estarán preguntando qué es infinitivo. Infinitivo significa que no le vamos a agregar absolutamente nada. Es decir, no va a tener ni S ni ES, ni va a cambiar la forma. ¿Por qué es esto? Porque cuando usamos el auxiliar does, este auxiliar es el que se va a quedar o va a absorber, entre comillas, la S o la ES. ¿Sí? Un ejemplo es John does not bake cookies. John no hornea galletitas, ¿sí? Y ven acá que usamos un does porque el sujeto es John, que puede ser un he. Ahora, nosotros también podemos formar contractions con la negative form del present simple. Entonces, para usar la contraction, como recordarán, en el video del verb to be, nosotros usábamos un apóstrofo, ese palito que estaba arriba que se quedaba o reemplazaba una letra, en este caso la letra O de not. Entonces, si yo tengo do not, la contracted form va a pasar a ser don't. Y ahí verán que el apóstrofo reemplaza la O de not. Y si yo tengo does not, la contracted form va a ser doesn't. Bien, algunos otros ejemplos, veamos. They don't bake cookies. Ellos no hornean galletitas. He doesn't bake cookies. Él no hornea galletitas. Bien, y notarán que en los dos casos el verbo queda en infinitivo. No tiene ningún cambio, ni ninguna S, ni una ES, ni nada. En el caso de he does not, porque tenemos un does, y usamos ese does porque nuestro sujeto es he. Ahora, vamos a ver la estructura. Para formar las oraciones en negative form vamos a necesitar lo siguiente. Necesitamos un subject, un sujeto que puede ser alguno de los pronombres que estuvimos trabajando o algo que represente. Por ejemplo, si yo digo John, va a ser un he. Si yo tengo the flowers, va a ser they. Si yo tengo the flower, va a ser it. Y así sucesivamente. Entonces necesitamos un subject, un sujeto, y los auxiliares do not o does not, o también podemos usar con la contracted form don't o doesn't, y automáticamente vamos a tener después el verb, pero en infinitivo. Entonces usamos subject, do not o does not, plus verb en infinitivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a una práctica, ¿sí? Vamos a leer las oraciones y después van a pausar el video y lo van a retomar una vez que hayan completado todo para ver cuáles son las respuestas. Entonces, así, number 1, Megan, plim plim plim, delicious meals. Y tenemos que usar el verbo cook, que es cocinar. Megan, plim plim plim, deliciosas comidas. Number 2, James and I, plim plim plim, handball. Y usamos el verbo play, que es jugar. James y yo, plim plim plim, handball. Number 3, my dog, plim plim plim, very fast. Y vamos a usar el verbo run, que es correr. Mi perro, plim plim plim, muy rápido. Number 4, Mike and his friends, plim plim plim, to sleep early. Y vamos a usar el verbo go, que es ir. Mike y sus amigos, plim plim plim, a dormir temprano. And number 5, I, plim plim plim, French and Japanese. Y vamos a usar speak. Yo, plim plim plim, francés y japonés. Bien,
Entonces, hacemos una pausa acá y ahora volvemos con con las respuestas. Acuérdense de que tenemos que hacer la negative form, ¿sí? Vamos a usar los dos auxiliares y el verbo. ¿Bien? Muy bien. Pausamos el video y ahora volvemos. Muy bien, volvimos entonces. Recuerden que acá podemos usar o la contracted form o la forma completa. Cualquiera de las dos van a estar bien, así que vamos a ver una por una. Entonces, number 1. Megan does not cook delicious meals. ¿Por qué usamos doesn't o does not? Porque tenemos como sujeto Megan y Megan puede ser un she. Vamos a anotarlo acá. Puede ser un she. ¿Bien? Number 2. James and I don't play handball. James y yo no jugamos handball. Y usamos un don't o do not porque tenemos James and I, que James and I puede ser reemplazado por we. My dog doesn't run very fast o my dog does not run very fast. Y usamos un doesn't o un does not porque my dog puede ser reemplazado por it. O bueno, si lo conocemos podemos decir he o she, pero con un it nos alcanza. Number 4. Mike and his friends do not go to sleep early. Y usamos un don't o do not porque tenemos Mike and his friends. Y Mike and his friends puede reemplazarse por... ¿qué pronombre? Por they. Ahí estamos. Y por último, I don't speak French and Japanese. Yo no hablo ni francés ni japonés. Y usamos un don't o un do not porque tenemos el pronombre I. Y como ya habíamos visto al principio, el pronombre I tampoco cambia el verbo. Bien, entonces, repaso súper ultra general. Para el presente simple vamos a usar dos auxiliares, el do o el does y el not. El do lo vamos a usar para los pronombres I, you, we, they y does para he, she o it. Cuando usemos el auxiliar does, el verbo va a quedar en infinitivo, es decir que no le agregamos absolutamente nada porque el does se queda o absorbe la s o la es. Para formar las contractions vamos a decir don't, a doesn't y la estructura que vamos a utilizar para formar las oraciones en presente simple negative form va a ser subject plus do o does not o don't o doesn't plus verb in infinitive. ¿Bien? Muy bien, hasta acá el video de hoy. Espero que haya quedado todo claro y como siempre cualquier cosa, no duden en escribirme. Un besito y nos vemos la próxima. Bye bye.